Bueno, en primer lugar, espero que tengan consideración de mí en términos de ayudarme a explicar los huecos que puedo reflejar después de la lectura. Creo que ha habido lecturas más fáciles que esta, entonces me tocó la rifa del tigre. He puesto con rojo en mis notas algunas eh, dudas que puedan ayudar a que yo entienda mejor. Bueno, en primer lugar estamos en ya propiamente en lo que entiendo yo que son las notas de Marx para el Capital, para su última posibilidad de redacción. Sé que la redacción le correspondió a Engels, pero fue el tomo 1. Pero todos los elementos que están planteados ahora, entiendo que están ubicados ahí. La página 189 tiene distintos subtítulos: capital, suma de valores, propiedad de la tierra, capital, el capital procede de la circulación, el contenido del valor de cambio y el capital comercial. Estamos puestos, decía yo, en el estudio, en la preparación de lo que Marx hizo con su obra fundamental, que es el Capital. Bueno, en primer lugar, nos explica Marx el desarrollo del dinero en términos de su propia evolución, en términos de los pasos que al cual él se ve sometido, de ser, dice él, un sujeto dominante, dinero como simple dinero, pasa a la determinación, a una determinación que Marx dice es superior. Es una de la determinación simple a una determinación más compleja. Y a partir de ahí tiene una diferenciación de dinero como tal, como dinero. Y primera duda, dice Marx, parece ser la regresión del capital a una forma inferior. Sin embargo, eso no lo entendí completamente. Respecto a la determinación y su nueva determinación, respecto al capital, debo confesar que me cuesta trabajo ubicarme, porque en momentos Marx habla del valor, en otros habla del capital, en otros habla del dinero y el papel fundamental que tiene la circulación a partir de esta parte que me tocó exponer. La polémica es con Say, que entiendo que publicó un libro dice, curso completo de economía práctica. Y entonces Marx toma una afirmación de Say en relación a que el capital es suma de valores. Y Marx dice, sí, el capital es igual a valor de cambio y todo valor de cambio es una suma de valores. Sin embargo, dice él que la condición de capital no obedece a la suma de valores. La adición simple de los mismos no puede pasar del valor de cambio al capital. A la vez que dice acumular dinero no es una relación de capitalización.
En el comercio al menudeo, dice Marx, la relación que se establece entre el productor y consumidor, el movimiento de valores de cambio es un movimiento de valores puro, es lo que llama circulación pura. Poner ejemplo del millonario que compra una gasa de pan y el panadero que hace lo mismo y dice, los dos aparecen como simples compradores. O sea, el primer movimiento de valores, productor, consumidor, es el comercio al menudeo. Y aquí viene una segunda duda. Dice, todas las demás determinaciones se han borrado aquí. Y sí me gustaría que se comentaran cuáles son esas determinaciones. Quiero medio entender qué es valor de uso, valor de cambio, en fin. Si el concepto de valor precede al del capital, también esto, dice, sucede en la práctica. Por ello, los economistas se ven forzados a considerar al capital como creador de valores. Ahí creo que los economistas burgueses, de los que está hablando Marx, proceden al ocultamiento de las relaciones de explotación, diciendo pues que son ricos, como el tendero que dice que es rico porque vende su mercancía. Dar por sentado que los valores son anteriores a la formación del capital, y este no es más que una suma de valores. Sin embargo, eso se opone a la concepción de valor universal que presupone un modo de producción en el que el producto ha dejado de ser tal para el productor. Esto es, para el productor tal vez sea un satisfactor de necesidad, tal vez sea su trabajo y no se da cuenta de ello. Sin embargo, para él el producto ha de ser tal, ha dejado de ser tal. Y dice, fundamentalmente para el trabajador individual. Y Marx dice, solo en el modo de producción capitalista el producto no es nada, sino se realiza a través de la circulación. Primera vez que toma Marx el punto de circulación, que es fundamental en esto que me ha tocado. Esta determinación de valor tiene como supuesto determinado el nivel histórico del modo de producción social y tiene una relación histórica. Segunda afirmación fundamental. Primera, el producto no es nada si no se realiza a través de la circulación. Esto es, no hay en formas, en momentos históricos, en modos de producción anteriores, el producto no es una mercancía, porque no es expresamente hecho para el intercambio y la venta. En el sistema social burgués, dice Marx, yo entiendo que está hablando del modo de producción capitalista y que en ese momento no lo llama modo de producción capitalista, sino sistema social burgués. Dice, el capital acompaña al valor. En otros sistemas, en la historia, constituyen la base material del desarrollo inacabado del valor, lo cual quiere decir que hay un proceso. El desarrollo del valor va aparejado con la historia misma y se encuentra en su, digamos, expresión más clara en el sistema social burgués. Y dice, hay otros sistemas donde desempeña un papel secundario respecto al valor de uso. La base real del valor no es el capital, dice, sino las relaciones inherentes a la
tenencia de la tierra. ¿A qué se está refiriendo, según entendí? En un momento dado, Marx toma como un buen ejemplo, incluso dice que tiene un gran sentido histórico, lo que dice Ricardo en términos del desarrollo de la tenencia de la tierra y cómo el desarrollo de que va del terrateniente al arrendador, al vitalicio, al moderno granjero, al siervo de la gleba y al campesino sujeto a prestaciones, dice, y al jornalero agrícola. Entiendo que el jornalero agrícola es el que vemos hoy, ¿no? Que por cierto aquí en México han dado una lucha por sus condiciones laborales en Baja California. Pero aquí estamos hablando de la historia de la formación, dice Marx, del capital moderno. Y dice, quinta afirmación, que me parece importante, es el supuesto del capital. O sea, la moderna propiedad de la tierra, la forma como se explota la tierra hoy, mediante el jornalero agrícola, por ahí veíamos cuando veíamos el capital, veíamos la subsunción, las formas como el capitalismo, sin ser todavía totalmente dominante, se introduce en la tierra, en el uso de la tierra y sus formas de explotación capitalista. Bien, y Marx aquí aclara, por este aspecto un tanto histórico y explicativo acerca de la tierra, de la propiedad de la tierra, dice, sin embargo, aquí nos estamos ocupando ya de la sociedad burguesa ya constituida. Dice, el dinero entra en la circulación en la circulación y de ahí ella vuelve así. Me parece que es una afirmación, no sé si llamarla hegeliana o dialéctica. Negar y superar la superación del dinero, que de hecho es el primer concepto del capital en el que se manifiesta. Primera forma, en la que el dinero se disuelve en la circulación, ente que se contrapone de manera autónoma a la circulación. Aquí es donde viene algo que hay que leer, releer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dinero? El dinero, dice más adelante, deja de ser dinero para disolverse en la circulación y al mismo tiempo se contrapone a la manera autónoma a la circulación. En la fase temprana del desarrollo económico, dice en el comercio o capital comercial, que contiene, dice Marx, los primeros elementos del capital, se compra con vista a vender. Primer movimiento en el cual el valor de cambio, en cuanto tal, constituye el contenido, no la forma. Esto puede ocurrir, y vuelve Marx a los aspectos históricos cuando habla de que esto puede ocurrir entre pueblos, dice, si un pueblo le vende a otro e intercambia con él mercancía, aun cuando todavía, dice, el valor de cambio no haya llegado a ser el supuesto de la producción. Esto es muy importante porque, que dice Marx, un pueblo o un determinado grupo social, como los normandos, como él pone dos ejemplos, en un momento dado lo que hacen es intercambiar un producto por otro, pero lo que el pueblo le da al que hace el cambio
no es mercancía, no tiene aún las condiciones, digamos, de capital. ¿Por qué? Porque es un excedente, digamos, es lo que no va a consumir. Y dice Marx, tiene esto, dice, no afecta más que el excedente de producción calculada para el uso directo. Y se desarrolla a su vera, junto. Entonces, el capital comercial es meramente capital circulante. Y el capital de sexta, séptima firma capital no. Aunque dice en este proceso del que está hablando, el capital dice no ha llegado de ningún modo aún a ser en el capitalismo la producción, fábrica, la fabricación de productos para el intercambio, para, para la circulación. Y habla de una forma más desarrollada, pero no la desarrolla. Pues en el texto yo no vi que se detuviera en ello, que es la forma, el capital monetario y el interés del dinero. O sea, el dinero hace Se está cortando, directamente. Enrique. Bueno, sí. No sé yo si se te ha cortado ahora 10 segundos. Al menos en mi caso no te he escuchado, no sé los demás. Sí, se ha cortado, por lo menos para mí, en un par de ocasiones brevemente, pero de hecho, si pudieras retomar el hilo que llevabas, Enrique, hace un rato, pues mejor. No sé si la conexión Se tuya. cortó. Sí, no sé si era por tu conexión o qué, pero bueno. Voy a salir de imagen para ver si mejora la cosa, para que no me vean y no me dé pena detener el vídeo. Ahí se escucha mejor. Veremos, veremos, pero bueno, tú Bien, continúa, es una pena perderte. no sé dónde me trastabillé o dónde se, se interrumpió. Decía yo que en la página 192 es cuando Marx habla del capital comercial. Capital comercial que explica que en algunos pueblos el intercambio de mercancías, eh, eh, el, el valor de cambio, dice, no ha llegado a ser el supuesto de la producción. Por el contrario, la producción no afecta solo más que al excedente. Y lo denomina este capital comercial, que también lo llama capital circulante, es la primera forma del mismo capital, sin ser el capital que ha llegado a ser la base de la producción. Bien, más adelante, seguir hablando de esta primera forma, Marx dice que en esa relación mercancía-dinero, dinero-mercancía, el dinero y la circulación se presentan como un simple medio para la mercancía circulante. La mercancía sale de la circulación, satisface una necesidad. Y dice, mercancía que solo se realiza al adoptar la forma de otra mercancía y que sale de la circulación para necesidades inmediatas. Esto también, dice Marx, constituye la primera forma del capital, esencialmente capital mercancía. Ojo,
en toda esta parte, Marx nos está poniendo el énfasis en lo que significa la circulación, que es muy importante, porque en ese proceso, y más adelante lo explica, como esta cuestión de proceso en el que una cosa deja de ser otra para volver a ser ella nuevamente. El movimiento simple de los valores de cambio, tal como se realiza en la circulación pura, yo entiendo que la circulación pura es la primera forma, entendida como la primera forma en que el capital se está, digamos, consolidando, formando, generando. Pero dice Marx, en ese movimiento simple, mercantil simple, dice Marx, nunca puede realizar capital. O sea, puede retirarse el dinero, dice él, puede guardarse o puede acumularse, juntarse. Sin embargo, cuando reingresa a la circulación, porque ahora está hablando del dinero, ojo, se disuelve en una serie de procesos de cambio con mercancías que no son consumidas. Y entonces la mercancía que por intermedio del dinero ha sido cambiada por otra mercancía sale de la circulación para ser consumida, para ser destruida en ese proceso simple. Pero si en él el dinero logra su autonomía respecto a la circulación, más ya no representa, dice, más que la forma universal e inmaterial de la riqueza. Mercancía, dinero, mercancía son equivalentes que se cambian entre sí, y la riqueza que se fija en el dinero desaparece cuando se le cambia por mercancía. Eso mismo ocurre, dice Marx, con el valor de uso de las mercancías cuando se cambian por dinero. A los economistas burgueses embellecen, dice Marx, el capital al querer reducirlo a un intercambio puro, a una circulación pura. Es esta que estamos diciendo, o sea, al reducir el capital a un intercambio puro, simple, los economistas burgueses embellecen el capital. La repetición del proceso mercancía, dinero, dinero, mercancía, no se incluye entre las condiciones del intercambio y solo puede repetirse hasta que está consumado. Es decir, hasta que el importe del valor del cambio ha sido intercambiado. La circulación, pues, no lleva el principio de autorrenovación. Confieso que esta parte entiendo lo que dice, pero no entiendo por qué lo dice. Esto es, la relación mercancía-dinero se somete a un proceso en el cual este principio, que es un principio de autorrenovación, dice, la mercancía tiene que ser lanzada permanentemente a la circulación, de nuevo y desde fuera. El dinero, si no, ¿qué pasa con el dinero? Vuelve Marx al dinero. Se extinguirá en el dinero al no estar en una relación con mercancías. Aquí es la importancia de la circulación. Al no estar en relación con las mercancías, los precios, la circulación necesaria del dinero, dejaría de expresar una relación de producción y solo quedaría su existencia metálica, o sea, oro, plata, fierro, metal. Dice Marx, su existencia económica habrá sido destruida.
La circulación, dice, es la inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa. O sea, lo que se ve solo existe en la medida en que se le mantiene. Entiendo que aquí, cuando los economistas burgueses dicen que que simplemente embellecen al capital, diciendo que es un intercambio, sea un intercambio de mercancías o de mercancía por dinero, y a la vuelta, esta queda a los ojos del observador, y pretende la burguesía hacerlo así, como en la superficie. Y se ignora, se oculta la relación de distintos momentos, la, la totalidad de la intermediación, dice Marx, como un proceso total. Se le niega en cada uno de los momentos. Aquí me parece importante hacer una lectura. Dice, es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Esto es apariencia pura, dice Marx. Se le niega ahora en cada uno de sus momentos como mercancía, como dinero y como vínculo entre ambos, como intercambio y circulación simple de ambos. Si en un principio el acto de la producción social aparecía como creación de valores de cambio, y esto en su desarrollo ulterior como circulación, como un movimiento plenamente desarrollado recíproco de los valores de cambio, actualmente la propia circulación retorna a la actividad que produce y pone el valor de cambio, retorna a su fundamento. Supuestos de la circulación son las mercancías. Dice aquí, en un momento dado, dice, perdón, aquí tendríamos que comparar, dice, no quise que lo relacione con otra lectura. Entonces, los supuestos de la circulación son que la mercancía en forma particular y universal de dinero, ojo, subrayado, octava afirmación, la realización es la realización de un tiempo de trabajo determinado, que es lo que le da la condición de valor. Esto es, su premisa es la producción de las mercancías por el trabajo, como su producción en cuanto valores de cambio. O sea, por ellos son valores. Ahí Marx acepta lo que Say dice, pero explica, aquí introduce Marx el elemento tiempo de trabajo determinado. Y dice, punto de partida del retorno. Resultado, producir valores de cambio. Por lo tanto, la producción presupone la circulación como momento de desarrollo, como un proceso permanente que pone en marcha la circulación, vuelve a esta a sí mismo para ponerla en marcha nuevamente. Dice en la 194, el proceso que pone el valor de cambio se presenta aquí ahora, pues, bajo una forma harto más complicada, porque ya no es solo el movimiento de los valores de cambio presupuestos a los que ponían formalmente como precios, sino al mismo tiempo los crea, los produce como supuestos. La propia producción ya no existe aquí antes de su resultado, esto es presupuesta.
sino porque se presenta como productora de estos resultados y al mismo tiempo de sí misma. Esto me lleva a recordar esta parte anterior que yo comentaba, de la que Marx habla en relación al intercambio entre pueblos, en el que lo que se intercambia es el excedente. Aquí la diferencia está en que ya se produce para la circulación, o sea, la presupone, dice Marx, como un movimiento de desarrollo. Página 195, el pasaje de la circulación a la producción capitalista, el capital, trabajo objetivado, la suma de valores. El movimiento de la circulación a la producción capitalista, dice Marx, se presenta bajo formas diversas. Esto es, trabajo productor de valores. Y pone el ejemplo del sistema que está hablando, sigue hablando del sistema productivo burgués. Dice, estos actúan como intermediarios, puesto que son pueblos que practican el comercio. Esto es, intercambian su excedente, tal como lo estábamos diciendo. El excedente desempeña en este momento, en este movimiento, un papel secundario respecto a la producción. Sin embargo, al repetirse, trae como consecuencia, tengo entendido y estoy tratando de entender que estamos hablando de cómo se está formando y gestando el capital, cómo se está imponiendo el modo de producción capitalista. La sociedad burguesa del sistema productivo burgués, dice Marx en esta parte de su obra. Al repetirse este desarrollo de comercio regular, que produce comercio pasivo y la actividad que tiene valor de cambio procede del exterior. O sea, quien ejerce el valor de cambio son los pueblos, digamos, más desarrollados que se dedican a eso. Marx pone el ejemplo de los lombardos y los normandos que llegan hacia pueblos bárbaros o semibárbaros. Ahora dice, tiene que renovarse, o sea, es al repetirse el desarrollo del comercio regular y al tenerse que renovar de continuo este proceso, hay un aumento de las necesidades de una producción más regular y la modificación del organismo interior. Y pone como ejemplo Inglaterra. El capital, octava, novena afirmación fundamental, el capital es trabajo objetivado, realizado y sirve como base de un nuevo trabajo, la producción. En el capital se abstrae la sustancia material de los productos y se considera trabajo pasado. Única sustancia, se hace abstracto, trabajo abstracto. Esto es el trabajo que ya no es considerar al trabajo humano como trabajo concreto, sino y se abstrae incluso los valores de uso para convertirse en mercancías en su condición de trabajo abstracto, trabajo social humano. Dice, y se considera trabajo pasado y se hace abstracción del objeto determinado. Si se pone énfasis en el contenido, que como tal es un momento necesario de todo trabajo, demostrar que el capital es una condición para toda la producción humana. Todo capital es trabajo objetivado, que sirve como medio y para la nueva producción. O sea, ya no estamos en una sociedad que solo consume
como es aquella quizá que su producción es para su consumo y el excedente es para el intercambio. Aquí tengo una duda, que más bien yo creo que había que ver algún ejemplo de parte de ustedes. Dice Marx, no todo trabajo objetivado sirve como medio para una nueva producción de capital. O sea, el trabajo objetivado sirve para la producción de capital. Todo capital es trabajo objetivado, pero dice Marx, aunque no todo sirve como medio para una nueva producción, se refiere solo al consumo, yo creo que sí. Así, el capital, ojo, el capital es concebido, dice, como cosa y no como una relación. Se dice también que el capital es una suma de valores aplicada a los productos de valores. Esto significa que el capital es valor de cambio que se reproduce a sí mismo. Valor de cambio que produce beneficio. El capital que está ya incluido en su propia definición de condición de capital. El capital no es una relación simple, sino es un proceso cuyos diversos momentos nunca, en cuyos diversos momentos no deja de ser capital. El intercambio no se detuvo en la creación formal de valor del cambio, sino que necesariamente evoluciona hasta someter su propia producción al valor de cambio. Sin embargo, Marx dice y pone el ejemplo de cuando se cambia una mercancía por otra, el trueque, esta se hace por equivalentes y dice Marx, aún ahí, para poder establecer en esta práctica del intercambio de mercancías, dice, es necesario conocer el valor que se daba, el valor de lo que se da a cambio de lo que se recibe. Creo que ahí hay una experiencia muy empírica entre los pueblos que intercambian, cómo medir lo que te doy por lo que me das. La circulación y el valor de cambio surgido de la circulación es un supuesto del capital. Para alcanzar el concepto de capital es necesario partir del valor y no del trabajo. Confieso que tengo muy imprecisa esta definición. El dinero solo existe respecto a la circulación. Introducirse en ella pierde su determinación en su realización. El dinero es valor de cambio, medio de cambio, y vuelve a ellas con la circulación. Cuando se pone dinero como medio de cambio, se vuelve autónomo respecto a la circulación y se mantiene en ella y deja de ser. Es un hecho histórico que el dinero es la primera forma en la cual el valor de cambio adopta las características de capital. Repito, es un hecho histórico que el dinero es la primera forma en la cual el valor de cambio adopta las características de capital. La circulación no es el movimiento en que desaparece el valor de cambio, sino antes bien el movimiento de su propia presentación como valor de cambio, su propia realización como valor de cambio. Esta afirmación es fundamental para entender que el valor de cambio no fue generado, como dicen los economistas burgueses, como dice el tendero, porque yo te cambio una cosa por otra, o me das dinero y te doy una mercancía, sino que el valor de cambio es el valor. Esto es fuerza de trabajo acumulada, materializada, objetivada en el producto. Bien, debe haber ahí en mi
en mis notas debe haber muchos vacíos. Es importante, Marx habla de dinero y mercancía y se hace la pregunta que en cuál de los momentos, dinero, mercancía, mercancía, dinero, en estas dos formas, ¿cuál es el punto de partida? O sea, ¿por dónde comienza? En el cambio de dinero por mercancía, desaparece el valor de cambio de la mercancía ante su contenido material, sustancia. Dice Marx, se desvanece. En la relación mercancía-dinero, su sustancia desaparece ante su forma como valor de cambio. Y por lo tanto, esta realización es evanescente, dice Marx. En el capital por vez primera, donde el valor de cambio se pone como tal y de tal manera se conserva en la circulación, no pierde su sustancia, se transforma siempre en otras mercancías, se realiza en la totalidad de las mismas, mantiene su identidad consigo mismo, permanece como dinero y como mercancía, y en cada momento el valor de cambio representa dos momentos en que la circulación desaparece el uno en el otro y permanentemente se renueva. Por ahí decía Marx que este proceso no se repite, o sea, tiene que concluir y al concluir se renueva. La circulación, pues, consiste en la repetición simple o la alternancia de la determinación de mercancía y dinero, y no porque el punto de partida sea también el punto de retorno. A la pregunta anterior de qué constituye el punto de partida, lo uno y lo otro, él dice, es un círculo de intercambios permanentes que se renuevan en la circulación simple como tal, siendo el dinero el único elemento duradero, se le denomina, por eso, dice él, circulación monetaria. Bueno, hay una capital, dice Marx, página 202. Vamos a ver. Dice Marx, hablar de capital es solo un nombre, es nombrarla, puesto como diferencia de valor de cambio inmediato y del dinero. Es porque es un valor de cambio que se conserva y se perpetúa en la circulación y mediante ella. Y su primera determinación es su autoconservación en y mediante la circulación. La segunda determinación es que el valor de cambio de aquí está presupuesto, o sea, se produjo para ser intercambiado. Así, la mercancía que tiene valor de cambio originalmente es una determinación, dice Marx, puramente ideal, porque aún no entra en la circulación. Y es solo en la circulación en la que se transforma fugazmente, dice Marx, en valor de cambio. Existe como dinero, valor de cambio objetivado. Existe bajo la forma de objeto y surge de la circulación. Esto dice Marx que la primera y la segunda determinación es lo que lo distingue. Bien, enseguida Marx dice hay dos aspectos conforme a los cuales puede expresarse el resultado de la circulación simple. Uno, simplemente negativo. Las mercancías alcanzan su objetivo para el que fueron hechas, satisfacer una necesidad, se vuelve objeto de necesidad y es consumida. La circulación ha tocado a su fin. Positivamente negativa. El dinero
no es negado como valor de cambio objetivado para sí. Se niega la autonomía contradiciendo su universalidad puramente abstracta. La verdad no sé de qué hablar. Tercer aspecto, el valor de cambio en cuanto supuesto y al mismo tiempo resultado de la circulación está subordinado a ella por haber surgido de ella y debe salir nuevamente de la circulación. Bien. La siguiente parte, yo quiero explicarme que esto de valor de cambio surgido de la circulación presupone a esta y se perpetúa y reproduce en ella por medio del trabajo. Me parece que es un índice que hace Marx para ir definiendo los capítulos del Capital, porque lo leí, no, digo, bueno, no los voy a matar ahora leyéndolo. Voy a terminar. Página 204. Producto y capital y valor capital. Dice, Marx polemiza con Proudhon, en el sentido de que para Proudhon él llama a la sociedad como algo subjetivo, a lo social es subjetivo. Y dice, y a la abstracción subjetiva es la sociedad. De hecho, Proudhon, desde este punto de vista de él, la sociedad no existe diferenciada alguna entre capitalistas y obreros, solo desde este punto de vista de la sociedad. Para Proudhon es un punto de vista subjetivo. En cambio, le responde, producto, lado natural, dice Marx, es capital porque tiene un valor que se expresa mediante un precio o mediante dinero como forma acabada y que expresa, dice Marx, una relación determinada que corresponde a la forma histórica de sociedad. Suma de relaciones en las que estos individuos se encuentran recíprocamente situadas. Para Proudhon, la relación capital-trabajo es un intercambio de mercancías como valor de cambio, circulación simple, y por lo tanto hace caso omiso de la diferencia específica, que consiste en que el producto se convierte en capital al convertirse en valor. Y esto está estrechamente determinado por la forma histórica de sociedad. Disculpas, no he leído bastante, he sacado notas, me ha sido muy útil, pero ojalá ustedes me ayuden a entender mejor. Gracias. Ha estado bien, Enrique, la verdad, porque por lo menos ha tenido una cronología, ¿no? Digamos, nos he ido presentando tus dudas. Lo único, igual, yo en las primeras dudas que comentabas ya me he olvidado completamente. De cara a la próxima vez, igual está, si quieres, o si os parece, parar en cada duda específica, en cada apartado donde haya podido haber una duda e intentar resolverla. Puede que al final no sea, no sé si será buena idea, tanto que puede romper un poco la dinámica de la presentación o igual es justo lo contrario. En todo caso, como ya te digo, pues eso, que está bien. No sé si quieres retomar alguna de las dudas que tenías y de ahí podemos tirar, o si alguien quiere comentar algo antes o aparte. Bien, me espero. Yo creo que nadie quiere comenzar o nadie tiene nada
que añadir, así que si quieres retomar alguna de las dudas para así lanzarlas y generar algo de debate o aclararlas, pues Sí, oye. sí, cuando Marx habla de esta, del movimiento del valor como simple circulación, cuando habla del terrateniente o del millonario y del panadero que compran o del vendedor de pan, dice, los dos son simples compradores, pero dice, todas las demás determinaciones, dice Marx, se han borrado aquí. ¿Será que habla del valor de, qué sé yo? Esa es una, no sé si digo otra. Ahí, en concreto, yo creo que se está refiriendo a que ya solo todo se reduce a la relación capitalista de compra-venta y que cualquier determinación con respecto a la posición social o el trabajo que hace en particular, pues carece de relevancia en ese punto, ¿no? Que solamente se ven representadas esas formas jurídicas burguesas en ese punto. Por ahí, ¿no? Que toda particularidad, toda determinación, aparte de esas, se ve diluida, ¿no? Bien. Y luego dice que esta doble negación del dinero que se disuelve en la circulación y en el que se contrapone de manera autónoma a la circulación, dice que contiene los primeros elementos del capital. Página 192 habla de la doble negación. Y lo denomina primer concepto del capital, primera forma. Al mismo tiempo que dice que es la fase temprana del desarrollo económico. Bueno, yo creo que esta afirmación, la negación, la doble negación, la negación de la negación y su superación, forma parte del lenguaje hegeliano y dialéctico de Marx. Es más, este párrafo de la 192, yo creo que hay que ponerlo en el contexto de la página 194. Es decir, el último párrafo de la 193 y la página 194 hasta el final, hasta el primer párrafo de la 195, es clave de cómo Marx va elaborando el concepto. ¿El concepto de qué? El concepto fundamental, que es el concepto de capital. Cuando dice, Bien. cuando dice que en la circulación, el dinero entra en la circulación y a la vez sale de ella y vuelve a sí mismo, constituyendo su última forma, la última forma de la negación y superación del dinero, la doble negación, lo que está diciendo es que de alguna forma es lo que dice más adelante en la 194. Es que en la circulación, donde circulan mercancías y circula dinero, dinero que se niega a sí mismo cuando sale de la circulación, deja de ser medida y deja de ser medio de circulación para ser tercera determinación, a tesoro, para acumularse. La doble negación significa que haya algo que lo supera. Y esta superación lo expresa en ese párrafo de la 194. Porque el problema que tiene la circulación, dice en las tres últimas líneas de la 193, es que no lleva en sí misma el principio de la autorrenovación. Esto es clave. La circulación existe porque se la ha puesto ahí. En caso contrario, se extinguiría en la indiferencia. Dice en la 194, la circulación, es decir, las mercancías, dinero, mercancía concreta que se cambia por una cantidad de dinero universal, que a su vez se vuelve a cambiar por una mercancía concreta, que sale de la circulación en su tercera determinación, etcétera. Es decir, todo lo que es la circulación
solo existe en la medida en que se la mantiene. Es decir, que es dependiente, depende de otra cosa. Considerada en sí misma es la intermediación entre extremos que le están presupuestos. ¿Cuáles son esos extremos? La mercancía y el dinero. No pone a esos extremos. Es decir, la mercancía y el dinero no son resultado de la circulación, preexisten a la circulación. Y recordemos que el capital preexiste y es resultado. Es las dos cosas. Pero la mercancía y el dinero no son resultado de la circulación. Existen anteriormente. Luego, la circulación no pone, como dice, a esos extremos. Su ser es apariencia pura. Es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Es el fenómeno. Esto tiene que ver con el paso de la fenomenología del espíritu a la ciencia de la lógica. Es decir, Hegel nos dice que el proceso de pensamiento parte de la sensación, de la percepción inmediata de la realidad, y va subiendo hasta que llega ¿a qué? Al concepto, al espíritu absoluto. ¿Y cuál es el concepto? ¿De dónde parte este viaje conceptual de Marx? Del fenómeno de la circulación. La circulación a la que precede la existencia de la mercancía y del dinero. Por lo tanto, la circulación no lo puede explicar. Hace falta continuar el viaje. Hace falta encontrar el proceso que ocurre por detrás de ella. Hay que encontrar, dice más adelante, la actividad que produce y pone el valor de cambio. Su premisa, que retorna a su vez como resultado, que crea y pone valor de cambio. ¿Y esto qué es? Final de la página 194. Proceso de desarrollo del concepto. El proceso que pone el valor de cambio se presenta aquí y ahora, pues, bajo una forma harto más complicada. Harto más complicada que ¿qué? Que la circulación, el dinero y que la mercancía. Porque ya no es solo el movimiento de los valores de cambio presupuestos o a los que ponía formalmente como precios, sino que al mismo tiempo los crea, los produce como supuestos. La propia producción ya no existe aquí antes que sus resultados, esto es presupuesta, sino que se presenta como la productora de esos resultados y al mismo tiempo de sí misma. ¿De qué producción está hablando? De la producción del capital. De una relación social en la cual su propio proceso subordina a la circulación desarrollada. Termina el párrafo en la página 125. Bueno, pues esto es una síntesis, en mi opinión, de lo que significa la dialéctica. Para empezar, pone en cuestión mucha interpretación de la manualística soviética que dice que lo fundamental de Marx es la mercancía. Oiga, no señor, aquí nos está diciendo que no es la mercancía, es el concepto de capital y de valor de cambio. Bueno. Por tanto, la negación de la negación, la doble negación, la negación del dinero como medio, como en sus dos primeras determinaciones por su tercera determinación, y la negación del valor de uso de la mercancía por el valor de cambio, esa doble negación, la negación de la negación, da lugar a ese salto conceptual que supone avanzar hacia la identificación del capital. Me parece que es una página, esta la 194, con el final de la 93 y el principio de la 95, fundamental en la interpretación dialéctica de la realidad que hace Marx. Lo mismo que, por cierto, la nota a pie de página de la 193, donde dice que el valor de cambio está cosificado en el dinero.
pero en el capital lo que está cosificado no es el valor de cambio, es el trabajo. Distinción fundamental. En la crítica que comentaba Enrique, que hace a Say, donde Say dice, bueno, o Proudhon era, no me acuerdo muy bien, que dicen que el capital, a Say es, que el capital es trabajo objetivado, perdón, es valor de cambio objetivado. Dice, no, perdone, el valor de cambio se objetiva, se cosifica en el dinero. Lo que se cosifica en el capital es el trabajo. Esta nota a pie de página también es muy importante. En relación con esto último, Joaquín, más adelante, pasada la página 200, si no recuerdo mal, habla de que el capital es una relación y por lo tanto adopta muchas formas y que consiste al mismo tiempo junto a su forma de valor, ¿no? A su forma de valor de cambio. No sé si me explico. El capital son distintas mercancías, que puede ser mercancía dinero también, pero al mismo tiempo tiene, bueno, de acuerdo con Marx, ahora miro la página, aparece también como contrapuesto en su forma dineraria, es decir, todo capital en cualquiera de sus momentos del proceso tiene una contraposición en forma de precio ideal, ¿no? De precio contable. Entonces, aquí también estaríamos diferenciando entre lo que sería capital y lo que es valor de cambio, ¿no? Es que no entiendo muy bien el comentario. ¿Qué Porque quiere decir? el capital es una relación social, no son cosas. Claro, pero en el proceso del capital, esa relación social se determina a veces en utensilios, a veces en capital circulante, a veces en contratos o en patentes. Entonces, en esas determinaciones, esas determinaciones tienen también una doble existencia, tanto como capital como posible valor de cambio, ¿no? Como un precio contable. Eso es lo que creo que venía a comentar Marx. Ahora busco la página exacta. Bueno, antes de que encuentres la página, otra de las dudas que decía Enrique, en la página 197. Si bien todo capital es trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción, no todo trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción es capital. Bueno, aquí hay tres cuestiones, o mejor dicho, dos críticas fundamentales. Una, en la página 196 y 97, hace una crítica, toda esa página, hasta el párrafo que he leído antes, es decir, al punto y aparte del párrafo final, de la 197, es una crítica, todo eso es una crítica al pensamiento abstracto, al pensamiento burgués puramente abstracto. Cuando se dice que el capital es trabajo acumulado, hablando con propiedad, trabajo objetivado, que sirve de nuevo de medio al nuevo trabajo, producción, se prescinde de la determinación formal, sin la cual no es capital. Es decir, el trabajo se objetiva, en objetos específicos que pueden servir para satisfacer necesidades de consumo o necesidades de producción, pero no son capital, por el hecho de que el trabajo se objetive en herramientas o en máquinas, no significa que esas herramientas o esas máquinas son capital. Necesitan la determinación formal. Y esa afirmación, pues la desconoce, como por ejemplo la teoría que también critica aquí implícitamente, el capital humano. Dice, si todo es capital, el cuerpo también es capital, pero no solo el cuerpo, el brazo y la mano, como cumple una función en la objetivación del trabajo, pues también es capital. Toda esta primera parte de la página 197, de esa crítica al pensamiento abstracto, es una crítica clarísima al pensamiento dominante hoy en día, económico, a las teorías del capital humano
o a las teorías objetivas del valor, pero que no son históricas, como por ejemplo la escuela austríaca, que tiene un concepto de objetivo de capital, pero no determinado formalmente, no como una relación social, sino como objetos, como máquinas. Se abstrae totalmente la sustancia material de los productos y se considera el trabajo pasado como su único contenido, como su única sustancia. Se hace abstracción del objetivo determinado, específico, de la forma determinada del capital. Eso es una abstracción inadecuada para un análisis, para el pensamiento. Es una abstracción excesiva, es una abstracción pura, ahistórica. Pero es que el siguiente párrafo, y por eso termina, el quid de la cuestión reside en que si bien todo capital es trabajo objetivado, que sirve como medio para una nueva producción, no todo trabajo objetivado, que sirve como medio para una nueva producción, es capital. Es decir, no todo trabajo objetivado en una herramienta, en una máquina, es capital. Solo si las relaciones sociales bajo las cuales se ha aplicado ese trabajo a producir una herramienta o una máquina son las relaciones sociales capitalistas. Es decir, propiedad privada de los medios de producción, trabajo asalariado, etc. El siguiente párrafo, por cierto, es una crítica a las teorías neorricardianas, a Rafa, con su libro Producción de mercancías por medio de mercancías. Si se dice, por otra parte, que el capital es una suma de valores aplicados a la producción de valores, es decir, mercancías aplicadas a la producción de mercancías, que dice Rafa, esto significa que el capital es el valor de cambio que se reproduce a sí mismo. Pero formalmente el valor de cambio se reproduce también en la circulación simple. Así como en la otra definición, el capital como trabajo acumulado. Se mantiene la sustancia y se abstrae la forma. En el caso de Rafa, o de esta interpretación del capital como valor de cambio, se mantiene la forma, pero se abstrae la sustancia. Se soslaya la relación con el contenido, que en el capital no es indiferente, a diferencia de lo que ocurre en la circulación simple. Es decir, critica la interpretación abstracta del capital como todo trabajo objetivado por sustancialista, por excesivamente abstracta, y critica la interpretación del capital como valores que se aplican a la producción de valores como puramente formalista, ajena a un análisis de la sustancia, que es una sustancia histórica. Son páginas complejas de interpretar por el lenguaje dialéctico, pero a mí me parecen muy importantes. ¿Te has encontrado la cita, Víctor? Sí, sí, aunque estaba pensando también un poco en lo que comentabas ahora, que también cuando yo lo he leído me recordaba me ha querido recordar a la crítica que se puede hacer, la crítica que podríamos hacer o deberíamos hacer a Juanillo Carrera y algunos de su compañía, que afirman que el trabajo abstracto es una categoría histórica, ¿no? Que como toda producción requiere el desembolso de trabajo físico, pues que por lo tanto ahí tenemos la unidad, ¿no? De la sustancia de valor. Pero bueno, y claro, esto de nuevo me recuerda a Rubin, ¿no? Esto que decía Rubin, que bueno, que el mayor descubrimiento o de lo más importante que nos contaba Marx en el Capital era precisamente, ¿no? El valor de cambio como realidad dominante en un momento histórico particular, ¿no? Pues la forma capitalista de producción. En todo caso, y tal vez es que yo lo haya entendido mal, esta cita de la que yo hablaba antes, que se encuentra en la página 200 a mitad de párrafo, claro, es un párrafo muy largo, entonces, a ver, os digo la línea, si no. Bueno, justo está el número 172 junto al párrafo y es un par de líneas
más abajo donde dice: es en el capital, por primera vez, donde el valor de cambio se pone como tal y de tal manera que se conserva en la circulación. Vale decir, no pierde su sustancia, sino que se transforma siempre en otras sustancias. Se realiza una totalidad de las mismas. Y no pierde tampoco su determinación formal, sino que mantiene en cada una de las diferentes sustancias su identidad consigo mismo. Permanece siempre como dinero y como mercancía. Es decir, el capital, como esa relación social, como ese proceso capitalista de producción, es siempre al mismo tiempo mercancía y dinero. Un tipo de mercancía productiva y una relación social de potencialidad de cambio. Eso era un poco a lo que me refería. Y cómo, evidentemente, de esto se deduce que el capital no es meramente valor de cambio, sino que en todo caso, o sea, no es valor de cambio a secas. En todo caso, siempre se puede expresar en valor de cambio, pero no es meramente valor de cambio. Correcto, interesante también un poco más adelante, donde dice la circulación simple, es decir, donde todavía no hay capital y es solo circulación que presupone la mercancía y el dinero, que es lo que circula en esa circulación, dice, la circulación simple, de hecho, solo es circulación desde el punto de vista del observador o en sí. Interesante, dice, la circulación simple es circulación en sí. La circulación del capital es circulación para sí. Solo que esta última expresión del para sí no la pone como tal, sino que la desarrolla en la página siguiente, 201. ¿Qué es el capital? Una totalidad de particularidad. La identidad, la forma de la universalidad. Forma contradictoria, que se pone negativamente, y como ha dicho ahora mismo, que donde el valor de cambio se pone como tal y no pierde su sustancia. Es decir, que el dinero, cuando regresa a la circulación, pierde su tercera determinación. El capital, y es solamente medida, primera determinación, y medio de intercambio, segunda determinación. La mercancía, cuando sale de la circulación, deja de ser mercancía. Se convierte únicamente en un objeto útil. Pero el capital puede entrar y salir y siempre es capital. Puede estar en la circulación, puede estar fuera de la circulación. Permanece como capital. Es decir, es un concepto para sí. Es la circulación del capital, es circulación para sí. La circulación simple, donde no hablamos todavía del capital, es circulación en sí. Pero es interesante cómo eso se suele utilizar para hablar de la conciencia de clase, ¿no? Que lo utilizaba Lukács. La clase obrera en sí y la clase obrera para sí. ¿Qué es la clase obrera en sí? En sí, pues lo que dice aquí, la clase obrera desde el punto de vista del observador, que la observa. Eso es una clase obrera. Es decir, desde el punto de vista fenomenológico, sociológico, cuando cuantificamos el número de asalariados que hay en un país y su evolución, estamos hablando del trabajo asalariado, de la clase obrera en sí. ¿Cuándo es para sí? Cuando se pone a sí misma. Cuando el capital se pone a sí mismo como valor de cambio en la circulación, lo que circula en la circulación son valores de cambio, sale de la circulación y sigue siendo el mismo valor. Y mantiene en su propia sustancia las dos categorías inferiores de mercancía y de dinero. Los dos extremos de la circulación simple. A mí, después de algunas de las explicaciones tan claras que ha dado en estas páginas, precisamente, ¿no? Cuando critica esa visión burguesa y el tema histórico y demás de algunas de sus proposiciones,
Me pregunto, en cierta medida, por qué algunas de estas reflexiones que tenemos aquí los Grundrisse, que me parece bastante claras, como ya digo, a veces un poco confusas por el lenguaje, pero en última instancia son, pues eso, no dejan pie a ambigüedades, pues me pregunto por qué no incluye algunas de estas explicaciones en lo que luego son el capital, ¿no? El capital que edita él. Como ya digo, pues eso, precisamente algunas de las explicaciones que da aquí del carácter histórico, pues, o sea, de la lógica que sigue para decir este tipo de visiones del capital, pues carecen de sentido, ¿no? Y la lógica que desarrolla, pues me da que pensar, ¿no? Que he visto algunas de estas explicaciones que como digo, no dejan pie a ambigüedad una vez las has comprendido y me parece que hubieran sido bastante más claras en el capital. Entiendo que no las introdujo porque o no les encontraba encaje o no consideraba que fueran para el público al que estaba escribiendo, pero bueno, no sé si estáis de acuerdo con esto, realmente parece más bien que no era así. O puede ser también por aquello que decía que no es lo mismo el método de análisis que el del método de exposición. Aquí lo que tenemos es la forma en que Marx va analizando la realidad. Va dando vueltas, va viendo las determinaciones de la realidad, de los conceptos fundamentales de la misma, mercancía, el dinero, la circulación, la producción, y lo va desarrollando. El Grundrisse es el método de análisis de Marx, mientras que el capital es el método de exposición. Él ya tiene claro cuál es el concepto y lo que intenta es aclarar no la génesis, no la ontología del capital, sino su realidad inmediata, entiendo yo. O sea, por eso es en uno de los prólogos dice, ¿no? Esa distinción entre el método de análisis y el método de exposición. ¿Hay más comentarios, más dudas? Solo solo esta parte que pues yo me brinqué, ¿no? O sea, donde digo que es una serie de aspectos, como un índice, o sea, el punto 2, el valor de cambio surgido de la circulación presupone esta y se perpetúa y reproduce en ella por medio del trabajo. Esta afirmación la entiendo, pero después hay una serie de puntos que son bastantes entre arábigos y romanos más bien parecen temas que se deja para después, ¿no? Página 2324. Bueno, en la página 198, al principio había dicho, pone, el capital no es una relación simple, sino un proceso, en cuyos diversos momentos nunca deje de ser capital. Y luego dice, desarrollar esto, pues. Es decir, como una de las tareas que se da él a sí mismo. Desarrollar esto. Y ese esquema que aparece ahí, unas páginas más adelante, cuando ha terminado de reflexionar sobre lo que está reflexionando, pues quizá es un índice de cómo planteaba desarrollar esa cuestión. Porque empieza con el concepto general de capital, particularidad del capital, la cantidad el capital como dinero. Bueno, esto es, podemos leerlo también como una, como una de los índices de lo que podía haber sido la publicación que después es el capital, que no coincide, sin duda. Sí, así lo vi yo.
El capital empieza con la mercancía y empieza con el concepto general de capital. Bueno, se ve que el hombre pues, pensaba en otras posibles, tenía varias formas de dar continuidad al trabajo y esta es una de ellas. Interesante porque aquí desarrolla algo que luego, de los famosos libros que no ha desarrollado. Luego, el Estado. El tema del Estado, que es un tema que no ha desarrollado. ¿Y cómo lo interpreta él? Estado y sociedad burguesa, los impuestos, la deuda, la población, las colonias, el comercio exterior. Hasta la deuda pública, la población ya es otra cosa. No, sí, sigue. El curso cambiario, el dinero como moneda internacional, el mercado mundial, el dominio de la sociedad burguesa sobre el Estado, la crisis y la disolución del modo de producción capitalista. O sea que el tema del Estado también es muy importante. Lo que ocurre es que no tenemos documentación de Marx donde haya desarrollado estas cuestiones que pone aquí y que pone también en la carta Kuhlman y en otros sitios donde ha puesto, digamos, el índice de lo que tiene que ser su política económica, o su política de la economía política. ¿Y el Estado burgués sería en sí o para sí? ¿Está puesto por o se pone a sí mismo? Pues vaya usted a saber. Es para sí. O sea, yo creo que era hilando con lo que acaba de preguntar Víctor, yo creo que serían, o sea, las dos cosas, ¿no? Porque es en sí en cuanto, o sea, no, perdón, es en sí en cuanto pues ha constituido por desarrollo histórico, ¿no? Y es para sí en cuanto, por así decirlo, el Estado burgués como representante de los intereses de la burguesía, pues es utilizado para, por así decirlo, realizar a cabo pues determinadas acciones, ¿no? Al igual que, por así decirlo, la clase obrera es también en sí y puede ser potencialmente para sí. Engels lo define como aparato para perpetuar el dominio de la burguesía, es fundamentalmente para sí. Por eso los teóricos de la formación del Estado, ¿no? Maquiavelo es un para sí incluso consciente y lo sigue siendo, creo. Más cosas. Yo también, o sea, aparte de lo que he comentado, o sea, yo tenía, por así decirlo, o sea, una reflexión, por así decirlo, también con lo último que ha comentado Joaquín de las partes no concluidas de Marx, por así decirlo, y sobre todo, por así decirlo, en el último punto de, o sea, estoy hablando de la página 204, pues la última frase antes de que empieza, por así decirlo, el nuevo apartado, que es, por así decirlo, el trabajo individual puesto realmente como social y viceversa. Y esto yo lo pregunto, o bueno, o más o menos eso lo planteo porque hoy en día creo que hay mucha tendencia, por así decirlo, dentro de
del movimiento marxista o del movimiento comunista en general de concluir, por así decirlo, que la solución de esas contradicciones que hay en cuanto al trabajo individual y ese trabajo individual socialmente, cómo se, por así decirlo, cómo se percibe o cómo se acepta o cómo se realiza, que son los bonos horarios. Y porque entienden que en el modo de que los bonos horarios son ya directamente una representación transparente de las horas de trabajo que se aporta a la sociedad, es decir, el valor, se da ya por finiquitado, por así decirlo, ese debate en cierto movimiento. Pero claro, ya hemos visto que, por ejemplo, en las anteriores páginas, que los bonos horarios a Marx pues no lo acaban de convencer, y que dentro de estos puntos, por así decirlo, que también tendría a desarrollar, que él no lo da por, ya habiendo criticado los bonos horarios, que no lo da por concluido. Hombre, lo que quiere decir este punto aquí es que él considera es una cuestión importante. De hecho, la reflexión que tuvimos, que tenía en las páginas anteriores, era una reflexión en polémica con fundamentalmente los socialistas franceses y anarquistas franceses, con Proudhon y compañía. Es decir, un debate político, candente en su momento. Hoy también con otras dimensiones, desde la renta básica a todo lo que queramos decir. Por eso, yo creo que no es que que mantenga abierta la discusión de qué significa trabajo individual o trabajo social. Eso ya lo explicó. Aquí lo que está diciendo es que eso tiene que volcar en este índice, es porque piensa que es una cosa fundamental a volcar en un texto que vaya a publicar. Esto es un índice para publicación, o para análisis, no lo sé muy bien. Pero, digamos, su posición estaba bastante clara en el texto que comentamos el otro día. Bien. No sé si puedo plantear la última gran duda. Dale. Cuando habla del resultado de la circulación simple, página 202, el aspecto positivamente negativo. El dinero no es negado como valor de cambio objetivado para sí, existente para sí, no meramente como valor de cambio que desaparece la circulación, sino la autonomía contradictoria, la universalidad puramente abstracta en que se ha situado el dinero. Y luego tiene un pero. Perdón. A diferencia de los aspectos primero, el simplemente negativo, y el tercero, están claros, ¿no? Pero este positivamente negativo bueno. Sí, es que la idea yo creo que está clara. Lo que no está claro es
qué significa la expresión positivamente negativo. El aspecto simplemente negativo es la mercancía que deja de ser mercancía. Y cuando desaparece la mercancía como tal, porque se ha convertido en lo que es su objetivo, que es el valor de uso, cesa la circulación. En el aspecto puramente, digo, positivamente negativo, viene a decir que el dinero, a diferencia del capital, no es autónomo. ¿En qué sentido? Pues que puede salir de la circulación, y entonces se expresa en su tercera determinación como dinero que se atesora, que se acumula, pero cuando regresa a la circulación pierde su tercera determinación. Cuando sale de la circulación pierde las dos primeras. Deja de ser medio de circulación y deja de ser medida. Cuando regresa a la circulación pierde su tercera determinación. Es decir, la circulación simple niega la autonomía contradictoria entre las determinaciones 1 y 2 y 3, la universalidad puramente abstracta en la que se ha situado el dinero. Es decir, el dinero no logra ser el espíritu absoluto, no logra ser el concepto que sirve para determinar la circulación, sino que está determinado por ella. Ahora, ¿qué significa positivamente? Pues no lo sé. Realmente la palabra puede dar lugar a, no sé, el aspecto positivamente negativo. No lo sé. Si alguien lo sabe o tiene alguna idea, yo por eso es más bien una cuestión filosófica que se me escapa. Bueno. Creo, Enrique, que esa duda se va a quedar sin resolver, puesto que aquí no nos vamos a aventurar a darle un significado a esa palabra. Pero bueno, nada, yo creo que ya hemos concluido la sesión, salvo que alguien tenga algo más que comentar o añadir, y quedaría por ver quién Muy bien. presenta la siguiente. Bien, gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias por ponerme a leer. Está bien. Correcto. La siguiente creo que es Adrián, ¿no? Previsto. Perdona. Sí, es Adrián. Ha dicho que se tenía que ir, pero que, o sea, me ha puesto un mensaje. Que yo tengo que marchar, la semana que viene presento. Ha dicho, sí. Vale. Muy bien. Es el último ponente que tenemos, o sea que tenemos a alguien para la semana que viene, pero no para el siguiente. Así que, mira, ¿Qué fecha es? la próxima es el 28. Y la siguiente, Primero, ¿no? para el 28 tenemos, pero para el 7 de marzo no tenemos a nadie. El 28 es lunes. Sí. Perdón, sí. 1, día 1. Sí, 1. Es primero. 1 de marzo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Es fiesta en algún sitio o no? Para el día 1 sí tenemos ponente, para el día 8 no tenemos ponente. 8 de marzo. ¿El día 8 va a haber sesión? Pregunto, ¿eh? Porque como es... Pues lo podemos discutir la semana que viene. Si no tenemos ponente, Vale. podemos dar el gancho de 15 días. Yo tendría que mirar mi agenda porque igual tengo alguna práctica y no puedo presentar y venir por la tarde, pero a mí hacer la siguiente sesión o la siguiente, o sea, quiero decir, cualquiera de esas dos, dependiendo cuál pueda yo por prácticas y eso, no me importa. Vale. Bueno, pues entonces yo lo dejamos para el día 1 y el 1 decidimos si tenemos sesión el día 8 o si la pasamos directamente al 15 y entonces te apuntarías tú.
Sí, voy a mirar a ver si no tengo eso, práctica o así, porque si no, no me da tiempo a llegar para presentar a las 7. Pero lo miro y os digo en cuanto pueda. Muy De bien. todas formas, Ander, también coméntalo conmigo, porque a mí la verdad es que la del proceso de trabajo puede ser interesante, pero el proceso de valorización me interesaría presentarlo. Entonces eso también, pues, si a ti te Vale. va bien y te apetece, hazlo tú, pero si no, igual, esa sesión me la cojo yo y si no te importa, haces tú otra. A mí me es indiferente. Si te hace ilusión esa, o sea, quiero decir, te voy a hacer igual de mal las dos, o sea, que coge tú la que quieras. Bueno, pues lo hablamos, ¿vale? Vale, bien. Vale, pues... Te dejamos de grabar y... Bien. Bueno, Hasta la próxima semana. Gracias, Enrique. entonces nos estamos viendo. Eso es. O por lo menos oyendo, escuchando.